Ojo. Demet Özdemir y Can Yaman, la bomba que nadie esperaba y el porqué de sus errores. Esto va a explotar en redes. Seamos honestos, todos nos quedamos fríos cuando vimos las últimas imágenes, ¿verdad? Demet y Can juntos de nuevo, pero no como esperábamos. Y ahí es donde entra el salseo gordo. Porque han salido a la luz unas declaraciones que explican todo. Y madre mía, qué explicaciones. Resulta que según lo que se está comentando, ambos han decidido dar un paso al frente y admitir sus meteduras de pata del pasado. Y no me refiero a tonterías, sino a cosas que realmente les hicieron daño a ellos y a su relación. Muchos pensaban que lo suyo ya estaba más que muerto y enterrado, que cada uno iba por su lado y punto. Pero, sorpresa. Parece que la madurez les ha sentado de maravilla. Para ser honestos, yo creía que después de todo lo que se dijo de las indirectas, de las polémicas, pues que ya no había vuelta atrás. Que las heridas eran demasiado profundas. Pero, ¿y si todo era una fachada? ¿Y si lo que vimos y oímos eran simplemente reacciones a la presión, a los medios, a las expectativas? Ahora parece que nos están diciendo que no. Que sí, que hubo errores, pero que los asumen. Lo que yo creo que está pasando es que han tenido tiempo para reflexionar. Y se han dado cuenta de que algunas cosas que hicieron o dijeron estuvieron mal. Quizás se dejaron llevar por el momento, por la intensidad de todo lo que vivían juntos, por ser tan jóvenes y estar bajo el foco de todas las cámaras. Y eso, chavales, pasa. A cualquiera le puede pasar. Pero la clave aquí es la confesión. No se esconden. Están reconociendo que se equivocaron. Y eso, para mí, dice mucho de ellos como personas. Demuestra que tienen la capacidad de mirarse al espejo y decir, vale, aquí la lié. Y sobre todo que están dispuestos a reparar el daño. Piensa en todo el revuelo que se montó cuando se separaron, las teorías locas, los rumores. Y ahora, que salga esto, es un giro de guión que ni en Hollywood. Muchos dicen que esto es una estrategia para volver a estar en boca de todos, para limpiar su imagen. Pero yo sospecho que hay algo más. Sospecho que hay un genuino deseo de pasar página, y quizás, solo quizás, de darse otra oportunidad. Porque, seamos sinceros, la química entre Demet y Can siempre fue innegable. Cuando estaban juntos, había algo especial en pantalla y fuera de ella. Y si ahora, después de aprender de sus errores, deciden intentarlo de nuevo, madre mía, el mundo se paraliza. Lo que está claro es que no es fácil admitir que te has equivocado. Requiere valentía. Y si ambos lo están haciendo, y además se les ve juntos, ¿qué significa eso? ¿Que están limando asperezas? ¿Que están reavivando la llama? ¿O que simplemente están demostrando que el respeto mutuo, incluso después de una ruptura dolorosa, es posible? Ahora, la pregunta del millón, y la que todos nos hacemos, ¿esta confesión es el preludio de una reconciliación, o simplemente una forma de cerrar capítulos y seguir adelante de la mejor manera posible? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Volverán a intentarlo después de asumir sus errores?